tardes. Estamos en medio de un estudio hermoso y poderoso. Estamos enseñando sobre el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Y hoy vamos a estar continuando con nuestra enseñanza. Y ciertamente las enseñanzas que estamos recibiendo en este discurso de Jesús nos enseñan a caminar en una verdadera madurez en nuestra vida cristiana. Estamos viendo este título en toda esta serie de mensajes, la constitución del reino de Dios. Y hemos tomado 10 sesiones para hablar sobre el capítulo 5 de Mateo. Y hoy estamos en la sesión 11 y vamos a entrar en el capítulo 6. Finalmente en el capítulo 6 hemos estado viendo el capítulo 5 de Mateo con muchos detalles en todo este tiempo, pero vamos a estar entrando hoy en el capítulo 6 de Mateo y continuando con el estudio y todas las cosas que Dios quiere mostrarnos. No se olviden, hemos hablado sobre algunos principios tan importantes. Hemos hablado en los primeros mensajes, en los primeros mensajes sobre las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, que son tan importantes para entender, para caminar en la cultura del reino de Dios, este estilo de vida del Sermón del Monte. Hemos hablado en otro mensaje sobre la necesidad de ser sal y luz, este llamado que el Señor nos da, este privilegio que el Señor nos da, que cuando empezamos a caminar en las bienaventuranzas, cuando empezamos a caminar en este estilo de vida, hay algo que sucede. El resultado es que tenemos la bendición y el privilegio de ser sal y luz y empezar a impactar las vidas de los demás y las vidas de las personas en las naciones. También hemos tomado el tiempo para hablar sobre muchas tentaciones que tenemos que resistir, que tenemos que vencer en nuestra vida. Y sé que han sido, bueno, para mí ciertamente han sido estos últimos mensajes, han sido palabras duras también. Sé que la palabra de Dios nos ha golpeado, ¿no?, a todos en las enseñanzas, en esas últimas enseñanzas, ¿no? Hablando sobre las tentaciones que tenemos que vencer, que tenemos que resistir. Jesús nos habló sobre varias cosas que tenemos que resistir y vencer, varias cosas que tenemos que evitar. Estábamos hablando sobre tentaciones que tenemos que evitar para caminar en este reino de Dios, este estilo de vida del Sermón del Monte, ¿no? Entonces, pero ahora Jesús nos va a hablar, vamos a entrar en el capítulo 6, en este discurso de Jesús tan impactante, tan importante que es el Sermón del Monte, y vamos a empezar a hablar sobre algunas cosas en las cuales debemos caminar. Ya hemos hablado sobre algunas cosas que tenemos que evitar. Ahora vamos a hablar sobre algunos principios y cosas que queremos en nuestras vidas, en las cuales queremos caminar para entender la constitución del reino de Dios y caminar con un estilo de vida del Sermón del Monte. Entonces, realmente todo este discurso son palabras que nos confrontan y nos ayuden a entender el verdadero corazón de nuestro Padre Celestial. Hemos visto cuando Jesús nos estaba enseñando sobre todas las tentaciones que tenemos que resistir y vencer, que estaba en cada instancia corrigiendo las enseñanzas de los fariseos, de los líderes religiosos en aquel día. Entonces, tratando de mostrarles el verdadero corazón de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, ya hemos visto cosas que tenemos que evitar y vamos a hablar hoy sobre algunos principios que queremos en nuestras vidas, en los cuales queremos caminar. Entonces, pero esos principios que vamos a ver hoy, quiero decirles que son principios más grandes. No vamos a tomar el tiempo para profundizar cada uno de esos principios bíblicos. Vamos a tocar esos temas y vamos a mencionarlos y quiero que puedas entender esos principios en el contexto de todo este discurso. Ciertamente podríamos tomar más tiempo para hablar sobre cada uno de esos principios que queremos ver hoy, ¿no? Pero no se olviden, y eso es algo muy importante cuando vemos este discurso, cuando vemos las enseñanzas del Sermón del Monte, no se olviden en general en nuestras vidas en el cuerpo de Cristo, éxito
en el reino de Dios, nunca se olviden esto, éxito en el reino de Dios no se trata de cantidad de personas en una reunión o en una congregación. En los ojos de Jesús hay éxito cuando las personas decidan caminar en este estilo de vida del Sermón del Monte cada día de su vida. En los ojos de Jesús, este es éxito. Cuando ve nuestras vidas, cuando revisamos nuestras vidas, a ver dónde estamos en nuestro caminar, nuestra relación con el Señor Jesús, Él nos va a ver a través de estas enseñanzas, a través de las bienaventuranzas, a través de este discurso. Entonces, éxito en nuestras vidas es cuando decidamos caminar en este estilo de vida del Sermón del Monte cada día de nuestra vida. Cuando empezamos a no solo conocer las bienaventuranzas que hemos estudiado, pero empezamos a poner esos principios en práctica en nuestras vidas cada día, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar estos principios a nuestro diario vivir. Tenemos que también enseñar a nuestros hijos a caminar en esos principios también. Yo tengo la responsabilidad también como padre de enseñar a mis hijos a caminar en un estilo de vida del Sermón del Monte. Yo tengo la responsabilidad de enseñarles las bienaventuranzas y ayudarles a caminar en esos principios, porque a través de los ojos de Jesús ese es madurez y ese es éxito en nuestra vida espiritual. Hermanos, si no estamos permitiendo que todas estas enseñanzas penetren a nuestro corazón para producir un cambio en nosotros, estamos perdiendo nuestro tiempo estudiando esos capítulos, porque el propósito del Sermón del Monte no es simplemente conocer las enseñanzas. Qué lindo discurso que Jesús da ahí en el monte, en Mateo 5, 6 y 7. El propósito no es solamente conocer esos principios. Jesús quiere que caminemos en estas enseñanzas en nuestra vida. Tú sabes que en una congregación, cuando en el lugar donde tú estás, en el país donde tú estás, no sé cuáles las reglas de la cuarentena en este tiempo, en lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, pero cuando tú tienes la oportunidad de congregarte nuevamente con tus hermanos, sabes que tú puedes gritar, tú puedes saltar en un servicio de adoración, en una congregación o en otro lugar, y al mismo tiempo ignorar las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Cuántas personas estaban en las congregaciones gritando, saltando, brincando, pero olvidando las enseñanzas tan importantes aquí que encontramos en este discurso, ¿no? Entonces, enseñar esta serie de mensajes, yo personalmente estoy viendo estos pasajes como nunca los he visto antes. Sabía que el Sermón del Monte estaba aquí, conocía, he escuchado, he leído. Es la primera vez en mi vida que yo estoy tomando el tiempo para enseñar con un poco más de detalle esos pasajes, pero yo estoy viendo esos pasajes como nunca los he visto antes, y yo estoy tratando de permitir que estas enseñanzas produzcan un cambio en mi corazón. Y el propósito para mí es que yo quiero terminar esta serie de mensajes cambiado. Yo quiero terminar esta serie de mensajes completamente transformado. Pero cuán importantes son estas enseñanzas. Hermanos, cuando vemos lo que Jesús nos está enseñando en esos capítulos, medimos nuestra madurez espiritual a través del Sermón del Monte. Escúchame bien, como les dije en otra enseñanza, de vez en cuando tenemos que regresar a esos principios en Mateo 5, 6 y 7. De vez en cuando tenemos que regresar a las enseñanzas de las bienaventuranzas para medir nuestra madurez espiritual. Entonces, a través de las 8 bienaventuranzas que hemos estudiado, las otras enseñanzas que Jesús da en esos capítulos, es como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es como una plomada que viene para medir nuestra madurez espiritual, o
para mostrarnos la falta de madurez espiritual que todavía tenemos en nuestra vida. Entonces, creciendo en las 8 bienaventuranzas significa que estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y empezando aquí en el capítulo 6, quiero invitarte a abrir tu Biblia, estar revisando, leyendo estos pasajes hoy conmigo. Vamos a estar saltando un poco, pero vamos a estar en el capítulo 6 de Mateo, básicamente viendo los versículos 1 a 21. No vamos a ir necesariamente en orden aquí, pero en Mateo 6, capítulo 1, donde vamos a empezar, quiero invitarte a abrir tu Biblia en este capítulo. Pero empezando aquí en el capítulo 6 de Mateo, Jesús nos muestra 5 actividades del reino de Dios en las cuales debemos anhelar caminar en nuestra vida espiritual. Como les dije, en el capítulo 5 hemos tomado bastante tiempo para ver las tentaciones que debemos resistir y vencer. Pero ahora, empezando en el capítulo 6, en este discurso, vamos a ver 5 actividades del reino de Dios en las cuales debemos anhelar caminar. Principios del reino de Dios. Mientras estamos cultivando este estilo de vida de las 8 bienaventuranzas en nuestro corazón, hay 6 tentaciones que tenemos que resistir, y hoy vamos a ver 5 actividades y principios del reino en los cuales debemos estar caminando, ¿no? Entonces, las 5 actividades que Jesús menciona aquí en el capítulo 6, quiero decirles también, obviamente no son las únicas actividades en el reino de Dios, pero por una razón, no sé, Jesús sabe, Él sabe lo que está haciendo, tú puedes preguntarle un día, pero por una razón, en este discurso, Jesús decide enfocarse en estas 5 actividades, y queremos ver las 5 en la enseñanza de hoy. No son las únicas actividades en el reino de Dios, pero Jesús decide hablar de estas 5 cosas, ¿no? Entonces, no es que estas actividades son más importantes que otras actividades o disciplinas en la cultura del reino de Dios, pero sí son actividades que son imprescindibles en el reino de Dios. No son tal vez más importantes que otras cosas, pero son imprescindibles, hermanos. Y necesitamos estar revisando nuestro corazón. Y si queremos caminar en este estilo de vida del Sermón del Monte, si queremos conocer la constitución del reino de Dios, si queremos ser ciudadanos, ¿no?, del gobierno y reino de Jesús, necesitamos buscar caminar en estas 5 actividades en nuestra vida espiritual. Y Jesús señala a estas 5 porque nos ayudan aquí en capítulo 6 de Mateo, nos ayudan a caminar como discípulos, verdaderos discípulos, y nos ayudan a caminar en sujeción a su liderazgo. ¿Sabes? Una cosa que tenemos que aprender a hacer en el gobierno de Dios, en la cultura de su reino, es una frase que he escuchado por primera vez en estos meses y me encanta, pero tenemos que confiar en el liderazgo de Jesús. Tienes que aprender a confiar en el liderazgo de Jesús. Como nación, en la nación donde yo estoy en este momento, en Bolivia, tenemos que en cada nación aprender a confiar en el liderazgo de Jesús. Básicamente, confiar que Jesús sabe lo que está haciendo, que Jesús tiene el control. Y cuando hay incertidumbre, aflicción, tribulación en cualquier nación, tenemos que aprender a caminar en sujeción a su liderazgo. Entonces, quiero que puedes tomar nota también aquí, mientras estamos leyendo estos pasajes de Mateo 6. Es importante, muy importante, tomar nota en todos esos versículos que vamos a leer. Quiero que tomes nota cuántas veces Jesús usa recompensas eternas como motivación para la gente que está recibiendo estas enseñanzas. Entonces necesitamos un entendimiento en el cuerpo de Cristo de recompensas, de coronas, y debemos anhelar recibir todas las recompensas que el Padre quiere darnos. Entonces, cuando empezamos a hablar y mencionar estas 5 actividades en principios del reino de Dios,
vas a ver que hay una gran advertencia que Jesús nos da aquí en el versículo 1, pero en cada una de estas actividades Jesús habla también de una recompensa eterna, ¿no? Entonces Jesús está usando las recompensas eternas como motivación para la gente. Entonces es muy importante para entender este pasaje en Mateo 6, que cuando hablamos de recompensas y coronas, no solo estamos hablando de nuestra entrada al cielo, de ir al cielo y pasar la eternidad con Jesús. Hay intimidad que podemos ganar con Él, hay recompensas, hay otras coronas que Él quiere darnos. La palabra es clara en mostrarnos y hablarnos de esas recompensas, pero es sorprendente cuántas veces aquí en Mateo 6 Jesús habla de recompensas. Entonces no se olviden de eso. Pero quiero empezar leyendo aquí en el versículo 1, Mateo capítulo 6. Vamos a leer algunos de estos versículos. Quiero empezar leyendo los primeros 4 versículos. Si estás en tu Biblia en Mateo 6, empezando en el versículo 1, mira lo que dice la palabra. Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellas. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Antes de entrar y mencionar las actividades del reino de Dios que debemos buscar en nuestras vidas, Jesús nos da la gran advertencia aquí en el primer versículo, y eso aplica para cualquier principio que vemos aquí. Está poniendo Jesús el contexto, y una vez más dice algo tan fuerte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hermanos, desde el principio, antes de hablar de esas actividades del reino de Dios, no hacemos lo que hacemos delante de los hombres. Amén. Hacemos todo lo que hacemos delante de Dios. No hacemos lo que hacemos para ser vistos de otras personas, y ciertamente no para ser alabados y reconocidos por los demás. Es un tema aquí desde el versículo 1. Es un tema muy importante en este capítulo y establece algo fuerte aquí en este primer versículo. Jesús está hablando claramente que no hacemos lo que hacemos delante de los hombres para ser vistos de ellos, para ser alabados de ellos, para recibir los aplausos de los hombres, para ser reconocidos por los hombres. Antes de hablarnos sobre los principios en los cuales debemos caminar, Jesús nos hace recuerdo: no se olviden, antes de que yo hablo de tu dar, antes de que hablo de la necesidad de orar y ayunar y hablar palabras de bendición sobre tus enemigos, y antes de hablar de actos de justicia y servicio y de amor, no se olviden que no hacemos esas cosas para ser vistos de los hombres. Entonces, aquí dice, déjame seguir leyendo un poco aquí, el final del versículo 1. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esta palabra justicia en realidad es la misma palabra griega traducida a limosna en el versículo 2, que en un momento vamos a leer. Es la misma palabra griega, pero en el versículo 1 es traducida justicia, en el versículo 2 limosna. Pero la definición de la palabra, una de las definiciones, les voy a dar otras definiciones, pero una de las definiciones es obras de caridad. Obras de caridad. Y es la misma palabra limosna en el versículo 2. Pero miren lo que dice Jesús, y seguimos hablando en el versículo 2. Cuando pues des limosna, subraya esta palabra si puedes en tu Biblia, cuando, porque como vemos con muchos de esos principios, Jesús no dice si es que, dice cuando. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, y mire eso, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿Cuándo pues des limosna? ¿No? Entonces, no se olviden que cuando
Se trata de los principios del reino de Dios que vemos en este capítulo. El propósito nunca es ser alabados por los hombres. Y Jesús empieza hablando aquí sobre nuestras acciones, nuestras obras, nuestros hechos, nuestro servicio a los demás, nuestro dando financieramente, y tiene un aspecto de caridad y misericordia. Pero no caminamos en esos principios para ser vistos de los hombres. No caminamos en esos principios para recibir los aplausos de los hombres. En el versículo 1, cuando Jesús usa la palabra recompensa, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra recompensa en el griego significa un premio, también significa paga o un salario, significa retribución. También la palabra recompensa está hablando de una recompensa por un trabajo o galardón. Premio o galardón, esa es la definición de la palabra recompensa. Pero mira el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Tienes que subrayar eso. Vemos eso en varios de los principios en este capítulo. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos aquí Jesús establece claramente aquí en el versículo 4 que nuestro Padre Celestial ve en lo secreto, ¿no? Entonces hay dos lados de entender esta revelación. Obvio, si estás haciendo algo bueno, ¿no? Si estás sirviendo, si estás dando a su reino, si estás orando, si estás ayunando, si estás bendiciendo a tus enemigos, obvio, y haciéndolo en lo secreto, estás haciendo algo bueno y estás feliz por esta revelación. Estás feliz que Dios ve en lo secreto. Obvio, el otro lado es si estás tratando de esconderte para practicar pecado en tu vida, si estás tratando de esconderte de la presencia de Dios para practicar el pecado, obvio no estás feliz con esta revelación. Si eres tu Biblia y dicen, oh no quiero saber de que Dios ve lo que yo hago en lo secreto, porque estoy haciendo algo que no quiero que Él vea, ¿no? Entonces, pero establece Jesús un principio aquí. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tomas nota y saltamos en este mismo capítulo al versículo 19 a 21, igual aquí en Mateo 6, pero si saltamos al versículos 19 a 21, vemos que Jesús vuelve a hablar sobre las finanzas cuando dice aquí en el versículo 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, toma nota de eso también. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí la palabra tesoros significa, quiero darles esta definición también. La palabra tesoros significa depósito, también significa riqueza, o significa lo que se acumula debido a su valor. Déjenme seguir leyendo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y versículo 21, una frase tan fuerte que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Jesús aquí en esos versículos vuelve a hablar sobre este principio de las finanzas, de dar finanzas al reino de Dios. Y nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes decidir dónde tú quieres hacer tus tesoros. Tenemos la posibilidad de hacer tesoros, dice Jesús, aquí en la tierra, o podemos tomar la decisión de hacer tesoros en el cielo. Entonces, nos dice Jesús que hay un problema con hacer muchas veces tesoros en la tierra. Dice, la polilla, el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Entonces está haciendo Jesús una referencia a dando finanzas para los propósitos del reino aquí en la tierra.
Y ciertamente es un principio que tenemos que entender cuando hablamos sobre las actividades del reino de Dios que tenemos que anhelar en nuestras vidas, en los cuales tenemos que caminar nuestro dar, dando finanzas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Es parte de esta cultura del reino de Dios. Entonces está hablando aquí de estas obras de misericordia que muchas veces tienen una conexión financiera. Podemos hacer estas obras en nuestro hogar, podemos hacer estas obras en el trabajo, podemos hacer estas obras fuera de la casa, básicamente en todo lugar, en todo lugar. Cuando habla de este principio de esta palabra limosna, no solo significa obras de caridad, pero la palabra limosna también significa acciones por compasión hacia los pobres. También significa donación o significa dádiva de caridad. Dádiva de caridad. Entonces, no solo son obras que hacemos para los pobres, son actos de servicio basados en la misericordia que a veces tiene una conexión a las finanzas, ¿no? Pero Jesús hace una declaración aquí que debemos tomar y debes tomar literalmente, ¿no? Entonces, hablando de hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en el cielo, y Jesús está haciendo una declaración tan fuerte y que debemos tomar literal aquí en este pasaje, y es esta declaración. Escúcheme bien, nuestro Padre Celestial se acuerda de cada centavo que tú das a su reino. Lo voy a repetir una vez más. Nuestro Padre Celestial se acuerda de cada centavo, no importa el monto, pero Él se acuerda de cada centavo que tú das a su reino. Jesús dice, ¿sabes? Cada centavo que tú das al reino de Dios será cambiado un día para tesoro en el cielo. Será cambiado un día para tesoro en el cielo. Sabemos que muchas veces Jesús multiplica lo que damos en esta vida, recibimos una recompensa, una bendición en esta vida, pero quiero decirles, hermanos, que lo que nosotros damos con respecto a nuestras finanzas al reino de Dios, ciertamente Jesús lo va a multiplicar, todo lo que hemos dado en la eternidad, porque el Padre no se olvida de ningún centavo que tú has dado a su reino, y va a ser poderosa ver como nuestras pequeñas ofrendas en esta vida, nuestros pequeños actos de servicio, de justicia, de amor, de dando unos centavos al reino de Dios, va a ser poderoso ver cómo estas pequeñas ofrendas se convierten en grandes tesoros en el cielo. Entonces, parte del estilo de vida del Sermón del Monte que Jesús nos está enseñando es entender la importancia de sembrar con nuestras finanzas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, para caminar en la cultura del reino de Dios, tenemos que servir a los demás, incluido en esta frase de hacer actos de justicia o limosna. Son actos también, son acciones, son actos de justicia, actos de amor, actos de servicio. Entonces, para caminar en la cultura del reino de Dios, tenemos que servir a los demás con actos de justicia y amor, y tenemos que ser dadores. Esos son principios que son parte del reino de Dios. Entonces, en primer lugar, uno de esos principios, una de esas actividades en el reino de Dios que tenemos en las cuales tenemos que caminar en nuestra vida espiritual, es sirviendo a los demás y también dando finanzas al reino de Dios. Entonces, es una de las actividades. Vemos otra actividad, si podemos regresar al versículo 5. Aquí en el mismo capítulo, Mateo 6, pero si leemos lo que dice en el versículo 5, puedes tomar nota. Aquí Jesús empieza a hablar sobre la oración, nuestro estilo de vida de oración, y habla básicamente de versículos 5 a 13, aquí sobre la oración, incluyendo aquí la oración del Padre Nuestro, y nos enseña cómo orar. Pero aquí en los versículos 5 a 13, Jesús habla sobre la oración, y dice versículo 5, y cuando ores, una vez más, no si es que, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles, una vez más, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabes? Esta palabra hipócritas, una de las definiciones de la palabra hipócritas es simplemente una persona falsa. Una persona falsa. Y yo creo que eso es una parte fundamental en todas esas enseñanzas que estamos viendo en el Sermón del Monte. Jesús está tratando de enseñarnos a ser cristianos verdaderos, no ser cristianos falsos, ¿no? Entonces creo que todos en un momento en nuestra vida, espero que no sea en este momento, pero en un momento tal vez hemos caminado como cristianos falsos, ¿no? Como una persona falsa. Y tenemos que dejar de mostrar una imagen falsa a los demás de quienes somos, ¿no? Entonces, dejar de caminar así en nuestra vida cristiana. Y Jesús habla aquí de los hipócritas, ¿no? Y cómo aman orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, una vez más para ser vistos de los hombres, para ser vistos de los hombres. Podemos seguir leyendo también, mira lo que dice, mas tú, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez esta idea de una recompensa por caminar en estas actividades del reino de Dios. Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar otra enseñanza un día de hablar y con más detalle toda esta oración que Jesús da, pero el principio que quiero que vean hoy es que para caminar en la cultura del reino tenemos que tener un estilo de vida de oración. Es absolutamente un principio imprescindible en la cultura del reino de Dios, ¿no? Entonces creo que Dios probándonos también en este tiempo, nuestra relación personal con Él, la oración que es hablar con Dios o conversar con Él. ¿Cómo podemos crecer en nuestra relación con Jesús sin hablar con Él? Es imposible, ¿no? Entonces cuando hablamos de la oración, tiene que ser un principio tan importante en nuestras vidas. Es algo imprescindible para la cultura del reino de Dios, tener una vida de oración, un estilo de vida de oración, estar hablando, conversando con el Señor Jesús todo el tiempo. Podríamos tomar más tiempo de hablar sobre la oración, pero esa es otra actividad que Jesús señala aquí en Mateo capítulo 6. Mira también otra cosa que Jesús menciona aquí en el versículo 14. En el versículo 14 dice: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonando a los hombres sus ofensas. Hemos hablado en la otra enseñanza sobre la necesidad de amar a nuestros enemigos, de bendecir a nuestros adversarios. Entonces ya hemos visto en el versículo 44 del capítulo 5, que Jesús nos exhorta a amar y bendecir a nuestros enemigos. Y aquí Jesús está haciendo ¿qué? Está confirmando este principio. Esa es otra actividad del reino de Dios y Jesús viene para confirmar eso. Tienes que, si tú quieres caminar en la cultura del reino, tú tienes que aprender, aunque no es fácil, tenemos que aprender a hablar palabras de bendición sobre nuestros enemigos, hablar palabras de bendición sobre las personas que nos tratan mal, que nos odian, que nos lastiman, ¿no? Entonces, está hablando aquí de otra actividad de bendecir a los enemigos. Y si entramos aquí en el versículo 16
Estoy dando como un resumen en este capítulo de algunas actividades que vemos del reino de Dios. Pero en el versículo 16 habla del ayuno. Y mira lo que dice otra vez. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y mira esto, recompensa una vez más. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La palabra austeros, aquí en el versículo 16, significa triste, significa mostrarse deprimido o melancólico. Entonces, no es el propósito del ayuno de mostrar a la persona que estamos ayunando, de ser vistos de los hombres, de cambiar nuestro rostro, de mostrar que estamos tristes o deprimidos y estamos ayunando, ¿no? Entonces, para que la persona pueda pensar, cuán espiritual es esta persona para caminar en este principio del ayuno. Pero cuando consideramos esas 5 actividades que menciona Jesús, vemos, y quiero que tomen nota de eso, vemos que son muy accesibles. Escúcheme bien, son accesibles. Cualquier persona, es lo que quiero que puedan entender, cualquier persona puede caminar en estos 5 principios del reino. No, porque tú puedes decir, yo no tengo mucho dinero, Señor Jesús. Esa otra persona tiene más dinero, pero Jesús dice, pero tienes algunos centavos, ¿verdad? No, entonces, claro, tenemos algunos centavos que podemos dar al reino de Dios, como la viuda, ¿no? En otro pasaje de Jesús enseña. Puedes decir, no tengo mucho dinero. Puedes decir, pero yo no tengo muchos dones. Pero Jesús dice, no hay ningún problema, porque igual tú puedes caminar en estas 5 actividades de mi reino. ¿Entiendes que nada te impide hacer actos de servicio para los demás? ¿Entiendes que nada te impide a dar algunos centavos? No tiene que ser un monto grande. Nada te impide a dar algunos centavos al reino de Dios. Nada te impide a hablar palabras de bendición sobre la vida de otra persona. Nada te impide a tomar un tiempo para orar. Nada te impide a ayunar, porque es para todos. Entonces, nuestra vida consiste de muchos pequeños actos de servicio, pero se suman, se acumulan con el tiempo y, como hemos visto, se convierten en algo hermoso, se convierten en tesoros en el cielo. Y muchas veces cuando hablamos sobre esos principios en este capítulo, estamos hablando y mencionamos esta palabra, disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales que vemos en este pasaje, tenemos que entender, las disciplinas espirituales no causan que ganemos el amor de Dios. Amén. Jesús te va a amar aun si decides no hacer ninguna de estas actividades que vemos en esos versículos, ¿no? Entonces, dice, yo no quiero orar, yo no quiero ayunar, yo no quiero dar, yo no quiero bendecir a mis enemigos, yo no quiero hacer un acto de servicio. Jesús dice, está bien, igual te amo. No estamos haciendo estas cosas para ser vistos por los hombres, y ciertamente no hacemos estas cosas para ganar el amor de Jesús. Tú tienes que entender que Él te ama. No se olviden que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Pero entonces, ¿por qué necesito caminar en esos principios del reino de Dios? ¿Por qué necesito estas disciplinas espirituales en mi vida? No es para ganar el amor de Jesús, pero quiero decirles que cuando caminemos en esos principios, aumenta nuestra capacidad de poder experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, pero que lo que sí hacen las disciplinas espirituales y esos principios que vemos en este capítulo, lo que sí hacen en nuestro corazón es encender más el fuego y la pasión por Jesús en tu corazón. Podemos verlo de esta manera. Estas 5 actividades de hacer actos de servicio, de justicia, de dar finanzas al reino de Dios, de orar, de ayunar, de bendecir a nuestros enemigos. Estas 5 actividades, si podemos entenderlo de esta manera, son la receta para encender un corazón frío. Son la receta para encender un corazón frío. Entonces tú puedes decir,
No siento la presencia de Dios en mi vida. Siento que Dios está lejos. Mi corazón está frío. No hay pasión. Mi corazón está apagado. ¿Y sabes lo que es? Es el resultado de no caminar en todos esos principios. Hermanos, nuestro amor por Jesús se enfría cuando no estamos sirviendo a los demás, cuando no estamos dando nuestras finanzas, cuando no estamos caminando con un estilo de vida de oración, cuando no estamos ayunando, cuando no estamos hablando palabras de bendición sobre la vida de nuestros enemigos. El resultado es un corazón frío y el amor que tú tienes por Jesús se va a enfriar porque no estás caminando en las bienaventuranzas, por ejemplo. No estamos caminando en esos principios. Entonces, lo que Jesús confirma en estos versículos vez tras vez es que Jesús confirma algo poderoso. Confirma que Dios nos está mirando. Dios te está mirando. No puedes olvidar que los ojos de Dios siempre están sobre tu vida. Como les dije al principio, cuando tú estás caminando en esos principios, haciendo algo en lo secreto, que es algo bueno, tú estás feliz que Dios está mirando. Te da un siento de confianza que, bueno, Dios me está mirando. Aunque nadie más me está mirando, no necesito la aprobación de los hombres, no necesito los aplausos de los hombres, pero Dios, mi Padre Celestial, sí me está mirando. Y esto me da fuerza, eso me da confianza para seguir adelante. No puedes olvidar que los ojos de Dios siempre están sobre tu vida. Entonces, cuando realmente tienes el entendimiento que Dios te está mirando, mira lo que hace en esos videos. O no, tú piensas en tu propia vida y responde eso en tu corazón. Cuando tú realmente entiendes, tienes el entendimiento de que Dios te está mirando, ¿qué haces? Haces más actos de servicio, ¿o no? Das más. Porque sabes que Dios te está mirando, tu Padre Celestial. Tú quieres complacer, quieres agradar a tu Padre. Hablas más palabras de bendición sobre las vidas de los demás. Tú oras más, caminas más en el principio del ayuno, ¿o no? Entonces, pueden ser obras dentro de tu casa. Esos actos de justicia y de amor, todas esas cosas. No tienes que ir a un país lejano para hacerlo. Lo que quiero decirles, un hombre, por ejemplo, solo un ejemplo, un hombre sirviendo a su esposa y sus hijos en el hogar, ¿sabes que es un acto de servicio en el reino de Dios? Tenemos esta idea que tenemos que ir a un país lejano para hacerlo. No, tú puedes empezar haciendo estas obras de justicia y de amor y de caridad en tu propio hogar. No tienes que hacer un viaje de misiones para hacerlo. Puedes empezar en tu casa, con tu familia, en tu hogar. Pero hermanos, Jesús confirma en esos pasajes que Dios está listo para responder a nuestra generosidad. Muchas veces dejamos de caminar en esos principios. ¿Por qué? Porque olvidamos que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Las bienaventuranzas en el capítulo 5 son expresadas a través de cada una de esas actividades del reino de Dios. Por eso en esos versículos Jesús nos da 5 exhortaciones. En cada uno nos da una advertencia. Y la advertencia, la gran advertencia para todos esos principios del reino, es lo que Jesús menciona en el versículo 1. Y menciona varias veces, hablando de esos principios del reino de Dios, una vez más, que nunca debemos tratar de llamar la atención a nosotros mismos. Es la advertencia que Jesús nos da. Nunca debemos tratar de llamar la atención a nosotros mismos. Cuando estás sirviendo, cuando estás dando, cuando estás bendiciendo, cuando estás orando, cuando estás ayunando, nunca debes hacerlo para ser vistos de los hombres. Y ese tiempo de poder ayudar a los demás, de hacer actos de amor, de justicia, de entregar medicamentos, donaciones, dinero a la persona que necesitan, no hacemos eso para ser vistos por los hombres, ¿no? Entonces Jesús no solo nos da la advertencia, pero en cada actividad habla de una recompensa, ¿no? Entonces, si vemos una vez más lo que Jesús dice en el versículo 2 de este capítulo, en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, mira lo que dice: no hagas tocar trompeta delante de ti. Es la advertencia, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hablando de en las sinagogas o en las reuniones en la congregación o en las calles,
No tenemos, escúcheme bien, toma nota de eso, porque creo que eso es una de las cosas claves que Jesús quiere que podamos recibir hoy. Hermanos, no tienes que tratar, ay Señor, no tienes que tratar de mostrar, y yo soy culpable por si acaso de lo que estoy diciendo. La palabra de Dios viene y por eso esas enseñanzas me están golpeando tan fuertemente, no sabes, pero no tienes que tratar de mostrar a los demás. No tenemos que tratar de mostrar a los demás cuán devotos somos, cuán apasionados somos, cuán ungidos somos, cuán inteligentes somos, cuán diligentes somos, cuán generosos somos para ser visto de los demás. No tienes que mostrar a los demás eso, no tienes que mostrar a los demás cuánta devoción tienes, cuánta pasión tienes en tu vida. Hermanos, debemos hacer lo que hacemos delante de Dios, delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de las personas. Yo sé porque es nuestra naturaleza carnal, es nuestra tendencia natural por la caída y el pecado, es nuestra tendencia natural querer llamar la atención. Es parte de nuestra naturaleza carnal hacer tocar trompeta delante de nosotros para recibir reconocimiento y para ser alabado por los demás. Pero Jesús dice claramente que cuando hacemos eso, ya hemos recibido nuestra recompensa. ¿Dónde quieres tu recompensa? ¿Tú quieres la recompensa y la corona y los aplausos de los hombres aquí en la tierra? ¿O quieres hacer tesoros en el cielo? ¿Quieres la recompensa eterna? ¿Quieres la recompensa y el reconocimiento de tu Padre Celestial? Entonces tenemos que entender la promesa que Jesús menciona. También porque la promesa en este capítulo 6 de Mateo es uno de los mensajes principales en este capítulo. Que Dios ve lo que hacemos en privado y Él responde con gran generosidad. Ese es el mensaje. Dios ve todo y Él responde con generosidad. Y creo que siendo honestos nos damos cuenta leyendo esos pasajes que olvidamos muchas veces caminar en estas 5 actividades del reino de Dios. Pero Jesús enfatiza que el Padre recompensará públicamente estas 5 actividades del reino. No podemos olvidar, hay recompensas, hay coronas que podemos recibir. Hermanos, las recompensas de que Jesús habla aquí, recompensas eternas, tesoros en el cielo, las recompensas no son cosas secundarias, son una parte esencial de lo que Jesús está enseñando aquí en el Sermón del Monte. Obvio, algunas de las recompensas tal vez afecten a nuestras circunstancias externas, pero hay otras recompensas internas que afectan a nuestro corazón. Otra vez, no vamos a ganar el amor de Jesús haciendo estas cosas. Jesús no nos ama más, pero sí tenemos la oportunidad de experimentar más de Él cuando caminemos en esos principios del reino. Recibimos más y disfrutamos más la gracia de Dios cuando hagamos estas 5 actividades en el reino. También en número 5 en la palabra de Dios nos habla muchas veces sobre la gracia de Dios. Entonces hacemos estas 5 actividades: servir, de bendecir, de orar, de ayunar, de dar. Hacemos estas 5 actividades con confianza en las recompensas de Dios. Recompensas temporales y también recompensas eternas en el cielo. Déjame leerte qué es lo que dice de la fe y la gracia de Dios en Hebreos 6, versículo 11. Hebreos 11, versículo 6. Estaba equivocado ahí. Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es la confianza en Dios. Tenemos que tener la confianza de que los ojos del Padre están sobre nuestra vida y tener la confianza que Él quiere responder. Es claro que vamos a experimentar más de su herencia porque vamos a estar viviendo más como Él vive. Una vez más, Dios no nos ama más. Has ayunado, Dios te ama más. No nos ama más
Pero ¿qué hace esos principios y esas actividades del reino? Él responde a nuestra diligencia. En realidad Jesús enseñó sobre las recompensas más que todos los demás. Vemos en varios pasajes aquí en este capítulo 6 de Mateo. En el versículo 4 dice, hablando de limosna, tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 6 también, hablando sobre la oración. Tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 18, hablando del ayuno. Tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 20, hablando de hacer tesoros en el cielo. Entonces el Padre no está mirando en secreto para juzgarte. El Padre está mirando en secreto para recompensarte. Nuestro Padre Celestial ha visto todo. ¿No te trae felicidad saber eso? Que cuando un hombre, alguien no ha visto, Dios ha visto todo, tu Padre Celestial ha visto todo, cada pequeño acto de servicio que tú has hecho que nadie más ha visto, tu Padre Celestial ha visto. Cada centavo que tú has dado al reino de Dios, aunque nadie más ha visto, tu Padre Celestial ha visto. Aun este tiempo cuando estabas ayunando y nadie sabía que tú estabas ayunando, tu Padre ha visto y te va a recompensar en lo público. Cuando tú estabas bendeciendo y orando por tus enemigos y nadie ha visto, tu Padre Celestial ha visto. Déjeme leerte otros pasajes en Mateo 16, 27. Eso confirma que Jesús está trayendo una recompensa, ¿verdad? Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre, amén, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está la recompensa. También en Apocalipsis 22, 12, al final del libro de Apocalipsis, que es lo que vemos aquí en este versículo, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto. Jesús dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sabes qué son esas recompensas? Las recompensas, podemos ver de esta manera, las recompensas son la declaración de Jesús mostrando lo que Él piensa de cómo tú lo amabas en esta vida. Voy a repetirlo para que podamos captar esta frase. Las recompensas son la declaración de Jesús mostrando lo que Él piensa de cómo tú lo amabas en esta vida. Es como Jesús declarando, así es como me siento con respecto a cómo me amabas. Me amabas tanto. Hacías esas cosas y quiero traerte una recompensa. Así es como me siento con respecto a cómo me amabas en tu vida en esta tierra. Jesús quiere recompensar nuestras obras, actos de servicio en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo caído. Sabes que cada acto de servicio, no importa el tamaño, algo muy pequeño, cada acto de servicio trae un poco más de luz a este mundo caído, a este mundo oscuro. No se olviden, el Padre se acuerda de todo. Y Jesús sabe que cuando hacemos todas estas actividades del reino, con un corazón genuino, servir, dar, bendecir a nuestros enemigos, orar, ayunar, estamos haciéndolo porque amamos a Jesús. Entonces la pregunta que tengo para nosotros esta mañana es, ¿estás viviendo delante de los ojos de Jesús o estás viviendo delante de los ojos de los demás? Porque ese es el problema que Jesús establece en el versículo 1. Muchas veces hacemos lo que hacemos para ser vistos de las otras personas. Mira lo que yo he hecho. Mira cómo yo he ayudado aquí. Mira cómo, ¿no? Entonces, significa, ¿qué significa? Significa que estás más dedicado o dedicada cuando otra gente te está mirando. Y cuando las personas tal vez que nos pueden promover en lo natural no están mirando, no hay tanta dedicación en nuestra vida muchas veces. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza carnal. Déjeme repetirlo una vez más para que podamos captar eso. Muchas veces estamos más dedicados o caminamos en esos principios cuando otra gente nos está mirando.
Y cuando las personas que en lo natural nos pueden promover, tu jefe, tu pastor, no sé quién, pero cuando las personas en lo natural te pueden promover, pero cuando ellos no están mirando, no hay tanta dedicación en nuestra vida. Tenemos que entender, no hacemos lo que hacemos delante de los ojos de los hombres. No buscamos la aprobación y los aplausos y el reconocimiento de los hombres. Es del Señor. Entonces nacemos con esta tendencia de vivir delante de los ojos de los hombres y nacemos con esta naturaleza carnal de tratar de agradarles a los hombres y no a Dios. Pero Jesús nos está llamando en el Sermón del Monte, nos está llamando en este discurso a experimentar un cambio total en nuestras vidas para que no busquemos más los aplausos de los hombres. Déjame leerte un pasaje tan poderoso aquí en Efesios. Toma nota de este pasaje. Mientras estamos terminando esta enseñanza, pero en Efesios 6 a 8, mira lo que dice aquí en esta carta. Una frase que he visto estudiando, nunca he visto esta frase, tomar el tiempo para anotar esta frase, pero en Efesios 6, empezando en el versículo 6, mira lo que dice. No sirviendo al ojo. Subraya esta frase si estás ahí en tu Biblia. Efesios 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero mira esta frase, no sirviendo al ojo. ¿De qué está hablando esta frase? Esta frase nos habla de tratando de ganar los aplausos y el reconocimiento de los hombres. Hermanos, si a través de nuestras obras de servicio demandamos los aplausos y buscamos el reconocimiento de los demás, quiero decirte, vas a terminar viviendo una vida muy triste y una vida muy amarga si tu propósito es buscar los aplausos y el reconocimiento de los demás, porque los hombres nos fallan vez tras vez tras vez, y Jesús nos enseña, el propósito no es buscar el reconocimiento de ellos, es hacer tesoros en el cielo. Entonces el apóstol Pablo aquí en Efesios nos está hablando de dos formas de vivir. Podemos vivir para Dios o podemos vivir para los hombres. Y todas estas enseñanzas de la constitución del reino de Dios nos enseña que no vivimos para ser alabados por los hombres. Hay una audiencia de uno, escúcheme bien, y es la audiencia más importante que existe, y esta audiencia de uno se llama nuestro amado Señor Jesús. Entonces, con respecto a estas 5 actividades, tienes que vivir delante de los ojos de Jesús, no delante de los ojos de los hombres. Con todo lo que hacemos, revisa todo lo que haces, cada acto de justicia, cada acto de servicio, cada oración, cada tiempo de ayuno, cada palabra de bendición que das. Con todo lo que hacemos, ese es el propósito. No queremos que las personas piensen en nosotros, queremos que piensen en Jesús. Amén. Revisa tu corazón. ¿Estás haciendo lo que estás haciendo en este tiempo para ser visto por los hombres y ser reconocido por los hombres? ¿O estás haciendo las cosas para que la persona piense en Jesús y para ser visto por Jesús? Demasiadas veces he hecho en mi vida, Dios mío, pensando en todos los ejemplos, demasiadas veces he hecho las cosas en mi vida para ser visto por los hombres. He hecho las cosas para ser alabado por los hombres. He hecho las cosas para ser reconocido y promovido por los hombres. Debemos anhelar, siempre anhelar que Jesús brille, no nosotros mismos. Y cualquier cosa que tú haces, el propósito, no se olviden de eso. El propósito de tu acto de servicio, el propósito de tu acto de justicia, el propósito de dar estas finanzas al reino de Dios, el propósito es que las personas piensen en Jesús, no en la persona. No en la persona. En 2 de Corintios 12, versículo 10,
Mira lo que dice cuando Dios está respondiendo aquí al apóstol Pablo, pero dice 2 de Corintios 12, versículo 9, versículo 9, capítulo 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira la conexión entre ¿qué? Entre debilidad y el poder de Jesús reposando sobre tu vida. Entonces, el principio está hablando aquí de una debilidad voluntaria. Hermanos, este es el estilo de vida del Sermón del Monte. Esa es la cultura del reino de Dios. Es muchas veces conocido como un estilo de vida de ayuno, porque en muchos de esos principios voluntariamente escogemos la debilidad, ¿o no? Y les voy a explicar un poco en un momento, pero en muchos de esos principios que vemos en el reino de Dios aquí en capítulo 6, voluntariamente escogemos nosotros la debilidad para poder experimentar más del poder de Dios en nuestra vida. Es el principio del poder de Dios siendo perfeccionado en nuestra debilidad. Cuando caminamos en estas 5 actividades del reino de Dios, estamos voluntariamente poniéndonos a nosotros mismos en una posición más débil en lo natural. Y en este lugar de debilidad es donde el poder de Dios es perfeccionado en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú das finanzas, cuando yo doy finanzas, nos ponemos en una posición más débil o no con respecto a nuestras finanzas, porque obvio tenemos menos. Nos ponemos en una posición de debilidad con respecto a nuestras finanzas. Pero es un lugar de debilidad donde podemos ver el poder de Dios perfeccionado en nuestra vida. Cuando tú empieces a servir a los demás, tú estás dando tu tiempo que tú no puedes recuperar. Cuando tú decides orar, estás sacrificando tiempo que podrías usar haciendo otras cosas. Y obvio el ayuno tiene todo que ver con la debilidad en nuestro cuerpo por no llevar alimento a nuestra boca, de ser más débiles físicamente, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas, ¿sabes? Uno de los obstáculos más grandes para las personas cuando estudian este estilo de vida del Sermón del Monte, quiero decirles lo que es. Es uno de los obstáculos más grandes y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando las personas están mirando esas enseñanzas en Mateo 5, 6 y 7, uno de los obstáculos es que ellos piensen que es un estilo de vida radical. Ayuno, dando, bendiciendo a tus enemigos, orando todo el tiempo, ¿no? Entonces, haciendo esos actos de servicio y amor. Las personas, el obstáculo es que ellos miran a estas actividades del reino y ellos piensan que es parte de un estilo de vida radical. Hermanos, el Sermón del Monte no es un estilo de vida para cristianos radicales. Escúcheme bien, es para todos. Debe ser normal en nuestra vida cristiana. No es para cristianos radicales, sirviendo, dando finanzas, bendiciendo a nuestros enemigos, orando, ayunando, caminando en las bienaventuranzas. Es ser un cristiano normal, no ser un cristiano radical. Y somos llamados en este capítulo a servir, a dar a los demás. Hablando de invertir tiempo para servir al pueblo de Dios en la voluntad de Dios. Cuando tú das dinero a otra persona o al reino de Dios, estás ayunando tu dinero. Es parte de este estilo de vida de ayuno que encontramos aquí en Mateo 6. Cuando servimos a los demás, estamos ayunando nuestro tiempo y energía para ayudar a otra persona. Cuando somos llamados a orar, la oración es una expresión de debilidad voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando oramos, ayunamos nuestro tiempo, nuestras emociones para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. En vez de usar nuestro tiempo para avanzar otras cosas, usamos nuestro tiempo para hablar con Dios a través de la oración. En vez de usar tu tiempo para ser entretenida con otras cosas, pasamos tiempo con el Señor Jesús. Es una forma de ayunar algo. Y la recompensa que Jesús nos da por este sacrificio es una relación más íntima con Él. Más íntima con Él. Hermanos, somos llamados a bendecir a nuestros adversarios. Como hemos visto en la última enseñanza sobre caminando en un amor activo, no en un amor pasivo.
Somos llamados a ayunar comida también. Jesús dice, cuando des, cuando ores, cuando ayunes, no si es que. Son mandatos, hermanos, para vivir la cultura del reino de Dios. Ayunando debe ser una disciplina que es parte de nuestra vida espiritual. No algo que hacemos de vez en cuando. Debe ser un estilo de vida. Sabes, los ayunos de un día, si somos constantes en hacerlo, tienen un impacto fuerte, tienen un impacto acumulativo en tu vida. No siempre tiene que ser ayunos largos para tener un impacto. Y vemos aquí, son 5 actividades del reino de Dios en las cuales debemos caminar. Te pregunto, ¿cómo estás en tu vida en relación a estos 5 principios que Jesús quiere enseñarnos? Porque si queremos conocer la constitución del reino de Dios, si queremos caminar en la cultura del reino de Dios, tenemos que caminar en esos principios. ¿Cómo estás en tu vida en relación a estos 5 principios? Sirviendo a los demás, dando finanzas al reino de Dios, hablando palabras de bendición sobre la persona que te lastima, tu vida de oración, tu estilo de vida de ayuno. ¿Cómo estás en estas áreas? Porque son principios del reino de Dios en los cuales tenemos que caminar. Entonces, después de hablarnos en el capítulo 5 de al final de todas las cosas y tentaciones que tenemos que vencer, aquí en 21 versículos en Mateo capítulo 6 nos habla de actividades del reino que tenemos que buscar en nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos hoy. Queremos caminar en esos principios de tu reino, Señor Jesús. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos servir a los demás. Queremos hacer actos de justicia, de amor. Aún las cosas pequeñas. Tu palabra nos enseña que tú ves todo, Señor. Y tú estás trayendo una recompensa eterna contigo, Señor. Queremos servir a los demás. Queremos dar finanzas, aún centavos o un monto grande a tu reino, para extender tu reino, Señor Jesús, en esta tierra. Queremos tener un estilo de vida de oración, de ayuno. Queremos aprender a perdonar las ofensas de los demás, y queremos aprender a bendecir a nuestros enemigos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en esos principios de tu reino, porque queremos conocer tu gobierno y tu reino, Jesús. Gracias, Señor, te amamos. En tu nombre oramos hoy. Gracias por esta enseñanza hoy, Señor. Amén.